Muchas gracias, hermano Andrés. ¿Pueden tomar asiento, hermanos y hermanas? Para todos aquellos que han estado asistiendo los días domingos, yo creo que ya saben que hemos estado estudiando juntos la palabra de Dios en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Hoy seguimos en el libro de Efesios 4. Si ustedes tienen sus Biblias, les invito por favor a abrir la palabra de Dios, sus Biblias, en el libro de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vimos en las últimas semanas la importancia de la unidad dentro de la iglesia. Vimos que la iglesia local es el lugar donde uno se entrena como un misionero para servir al Señor, no solamente con sus dones, con su capacidad, sino también con lo que es la santificación, porque en fin, lo importante no es que yo tenga un don, un talento, que sea yo bueno para cantar o enseñar, sino mi carácter delante de Dios. Y yo le agradezco a Dios que algunos hermanos y hermanas de la iglesia de Antioquía me han dicho lo siguiente: pastor, yo donde estaba anteriormente en la iglesia de antes, se enfocaba mucho en la enseñanza y en el conocimiento, que es bueno. Tenemos que conocer la palabra, porque si no la conocemos, la ignorancia nos va a matar. Pero, más allá del conocimiento, lo que yo aprecio mucho de esta iglesia es que buscamos la manera de poner en práctica lo poco que aprendemos, lo poco que no sabemos. Y eso es sumamente importante en la vida cristiana. ¿Por qué? Porque la fe cristiana es algo tan práctico que tiene que influir nuestra manera de vivir, no solamente nuestra manera de pensar y lo que sabemos, sino también nuestra manera de comportarnos, de vivir, de hablar, de actuar, de querer. Tiene que haber un cambio drástico en nuestras vidas. El conocimiento no cambia a nadie. Eso lo podemos comprobar con profesores de teología en los seminarios, que aún sabiéndose la palabra perfectamente, algunos de ellos son infieles a sus esposas. El conocimiento tiene que bajar de aquí, de la mente, aquí al corazón, y transformarnos desde el interior. El conocimiento no cambia a nadie. Por ejemplo, vemos que los demonios mismos en los evangelios reconocían que Jesús era el Hijo de Dios. Los seres humanos no lo reconocían, no lo veían, pero los demonios sí. Ellos conocían quién era Jesús. Lo que pasa es que ellos no amaban a Jesús. Ellos conocen, yo creo que los demonios se saben la Biblia mejor que nosotros. Lo que pasa es que no aman la Biblia, no obedecen la Biblia, odian a Dios, odian lo que dice la Biblia y no obedecen. Así que la prueba del cristiano, si uno quiere ver de verdad si una persona es cristiano o no, se ve en sus frutos, en su manera de vivir, de amar, de servir, en su manera de ser. Entonces, ese es yo creo que el tema principal del capítulo 4 del libro de Efesios, y seguimos que tenemos que utilizar nuestros dones para edificar a la iglesia. Y hoy llegamos entonces a la palabra que empieza en el versículo 17. Así que la semana pasada vimos que todos los santos son llamados a servir al Señor, que los pastores tienen el deber de edificar, de capacitar, de entrenar al pueblo, y que todos ellos se metan en la cancha a jugar, que no sean espectadores que esperan así sentados que los pastores hagan todo, y que no, que ellos mismos están involucrados, están metidos, están sirviendo activamente al Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy vemos la palabra de los versículos 17 al 24. Los versículos 17 al 24 que nos habla acerca de la nueva vida en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol Pablo nos dice claramente que tiene que haber un cambio en nuestras vidas, se tiene que ver un fruto. Una persona que diga, oh, yo tengo visiones, que Dios me ha dado una revelación, que tantas cosas, pero que vive con una pata metida en la iglesia y la otra en el mundo, no conoce al Señor. Tiene que haber un cambio drástico, un cambio radical en nuestras vidas. Y eso es lo que yo quiero para cada uno de nosotros, para bendición de sus familias y sus compañeros de trabajo, que seamos nosotros verdaderamente la iglesia que Jesucristo quiere ver. Personas transformadas por el poder de la cruz de Cristo, por el Evangelio. Amén. Así que vamos a ver la palabra aquí sobre la nueva vida en Cristo Jesús. Empezando en el versículo 17, vamos a leer juntos la palabra de Dios de Efesios 4, 17 al 24 en voz alta. Queremos escuchar la voz de Dios, lo que Él nos quiere comunicar en este día tan
bello. Vamos a leer juntos, empezando en el versículo 17, que dice la palabra de Dios. Así espero que tengan ustedes en sus Biblias la palabra, en Efesios 4, versículo 17 al 24. Dice la palabra de Dios así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Wow, vayas palabras fuertes que nos da el apóstol Pablo acerca del problema del ser humano. ¿Cuál es nuestro problema? Es el pecado. Y que no queremos entender, que no queremos humillarnos y someternos a Dios. Dice aquí que ya no andéis como los otros gentiles. Los gentiles son las personas que no conocían a Dios ni conocían a su palabra. Las personas del mundo. No anden igual que ellos. Sean diferentes. Sean diferentes, dice el apóstol Pablo. ¿Y cuál es el problema de los que no conocen a Dios? Dice el apóstol Pablo, que andan en la vanidad de su mente. Todo está mal. La mente, vemos aquí en la segunda parte, la dureza de corazón. O sea, están ignorantes, no tienen conocimiento de Dios, dice entendimiento entenebrecido, o sea, están en tinieblas. No entienden correctamente la verdad de Dios. Que por qué existimos, que cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, cuál es el propósito de Dios en la creación, que la gente no entiende. Entonces nos falta entendimiento aquí en la mente. Pero dice aquí, además de la ignorancia y la falta de conocimiento, dice el apóstol Pablo, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, ahora el problema no es solamente intelectual aquí de la mente, es un problema de el corazón, que somos pecadores, que somos rebeldes, que somos orgullosos, que somos desobedientes. No queremos someternos a Dios, queremos ser nuestros propios dioses, queremos establecer nuestro reino, queremos hacer nuestra voluntad y no la del Señor. Ese es el problema que yo tengo, que nosotros tenemos antes de conocer a Cristo Jesús. Seguimos en el versículo 19, dice la palabra de Dios así: los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice aquí la palabra de Dios que perdieron la sensibilidad. O sea, Dios nos da un corazón de carne para sentir, para reconocer lo que es bueno y lo que no es bueno, lo que es correcto y no. Pero si uno pierde la sensibilidad, ¿qué más se puede hacer? No sé si ustedes han visto o han escuchado de una persona leprosa, que la carne se les empieza a descomponer, se le está pudriendo la carne y no funcionan bien los nervios, que no sienten el dolor. O sea, si ya esta parte, si mi mano ya tiene lepra, yo puedo con una aguja darle, con un cuchillo cortarme el dedo, que tocar una estufa caliente y no siento absolutamente nada. Porque he perdido la sensibilidad, yo no puedo sentir. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que la gente pierde la sensibilidad de lo que es bueno y malo. Vivimos en un mundo así, ¿no? Que todos dicen que la homosexualidad es amor. Se ha perdido completamente la mente y la sensibilidad de lo que es correcto y lo que no es correcto. Y lamentablemente, si uno pierde la sensibilidad como un leproso, se hace daño a uno mismo sin darse cuenta. Se corta la mano, se corta el dedo, se pierde todo. Así vive el mundo sin conocer a Dios. Dice, se entregaron a la lascivia. ¿Qué es la lascivia? La lascivia es una propensidad excesiva hacia las cosas sensuales, sexuales. Es lo que se llama la lujuria. Es uno querer más y más y nunca estar satisfecho. Qué triste, ¿verdad? Nunca sentirse uno lleno y satisfecho. Y por eso cometen con avidez, dice la palabra, toda clase de impureza. Ahora dice el apóstol Pablo, pero ustedes cristianos no son así, son diferentes, son hijos de la luz y no de la oscuridad, de las tinieblas. Dice en el versículo 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre
que está viciado conforme a los deseos engañosos, dice la palabra de Dios. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Dice la palabra aquí en el versículo 22. Olvídense ustedes, dejen ya, boten ya la pasada manera de vivir. Y aquí vemos una palabra bastante visual, dice, despojaos del viejo hombre. O sea, todo el pecado, todo lo de antes, quítenselo. Y arrójenlo, tírenlo, bótenlo. Desháganse de todo eso, desechen eso. Y dice el apóstol Pablo, esos deseos engañosos, viciados, renovados en el espíritu de vuestra mente. Aquí en la mente y aquí en el corazón tenemos que ser renovados. Cantamos hoy, renuévame, cámbiame, Señor, ya no quiero ser igual, ya no quiero ser el mismo. Dice, y vestíos, pónganse la ropa, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y en santidad de la verdad. ¿Entienden lo que dice la palabra de Dios hoy? Quiero explicarles aquí, no sé, los que están ahorita siguiendo en el devocional, no sé si algunos de ustedes leyeron la palabra para el día de ayer, que era Romanos 6, versículos 12 al 23, que habla exactamente de este punto, de que tiene que haber un punto y fin a la vida vieja y empezar uno viviendo como una criatura nueva en Cristo Jesús. Vamos a leer juntos la palabra en Romanos 6, 12 al 23. Dice exactamente lo mismo que estamos viendo aquí en Efesios capítulo 4, en otras palabras. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 23. Romanos capítulo 6, pueden ustedes pasar a la mano izquierda de Efesios hasta llegar a Romanos. Romanos llega antes de Efesios. Romanos capítulo 6, versículos 12 al 23. Dice la palabra en Romanos 6 que somos nosotros ya no esclavos del pecado, sino siervos de la justicia. Despójense del viejo hombre, viciado, engañado, sucio e impuro. Pónganse ustedes la vida nueva que tenemos en Cristo Jesús. Somos muertos al pecado, una criatura nueva en Cristo Jesús. Esa es nuestra identidad, eso es lo que nosotros somos. Vamos a leer juntos la palabra en Romanos 6, 12 al 23. Romanos 6, si tienen ustedes ya la palabra, digan amén, por favor. Romanos 6, 12 al 23. Aquí está un mandamiento del apóstol Pablo. Dice, no reine, dice. Vamos a leer juntos la palabra de Dios. Dice la palabra así. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Seguimos en el versículo 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Es decir, el pecado no los dominará, no los controlará a ustedes, dice el apóstol Pablo. Si ustedes son cristianos, están en Cristo, el pecado no es tu maestro. Ustedes no tienen que obedecer al malo maestro del pecado. Ustedes tienen libertad del pecado. Dice, el pecado no se enseñoreará, no dominará a ustedes, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El apóstol Pablo habla que la salvación es por la gracia y no es por nuestras obras. Es por la gracia de Dios. Entonces ya hay personas que interpretan eso de una manera incorrecta, que dicen, pues si la salvación es por gracia y no por obras, entonces puedo yo vivir como un animal, como una bestia, hacer lo que me da la gana y pues aún así Dios me va a perdonar. Y así su gracia va a abundar. Yo peco más, me perdona más. Así que puedo vivir yo como me gusta. Así pensaban muchas personas y le decían a Pablo. Él es un hombre que enseña falsedades, que dice que podemos nosotros aceptar a Jesucristo y ser salvos y que Él nos puede perdonar todos nuestros pecados. Tenemos que ser justos. Están los dos extremos, ¿verdad? Los legalistas que dicen que uno tiene que ser perfecto y los que están al otro lado completamente. Ellos son los decimos antinomianistas. Nomos significa ley, anti es anti-ley. Que olvídense de la ley, no hay por qué obedecer la ley. Podemos vivir como queremos nosotros y aún así Dios nos va a perdonar. Entonces llegan algunos a decirle a Pablo, ¿y la gracia? Eso de la gracia, que Dios nos perdona sin buenas obras.
Y le decían, entonces tú nos estás diciendo que podemos vivir mal y que Dios nos perdona. Y aquí da una aclaración al apóstol Pablo en el versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Dice aquí el apóstol Pablo 19, versículo 19, hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Entonces, hay dos maneras de vivir, dice el apóstol Pablo. O sea, o es blanco o es negro. O eres esclavo al pecado o eres esclavo a la justicia. Eres uno de las dos cosas. No existe un color gris entre medio. O eres o no eres. Quiero mostrarles aquí la vida de las tinieblas, la vida bajo la ley, la vida antes de conocer a Cristo Jesús, cuando éramos nosotros esclavos del pecado. Dice aquí que la ley, por medio de la carne, produce el pecado que nos lleva a la muerte en Adán. Estábamos nosotros bajo el primer Adán, el pecador, condenados bajo la santa y justa ira de Dios. Entonces yo, antes de conocer a Jesús, vivía yo aquí. Este era yo. Solamente conocía la ley, no la podía obedecer, no había gracia, no había perdón, no la podía obedecer. Entonces, que yo tengo mi carne que siempre desobedece, me lleva a pecar, y ese pecado me lleva a la muerte eterna. Ese era mi destino antes de conocer a Jesucristo. Yo creo que ustedes entienden eso también, que así vivían ustedes antes de conocer a Jesucristo. En oscuridad, en tinieblas, sin esperanza, sin vida, sin gozo, sin paz. Pero luego de repente llega Jesucristo y lo cambia todo. Y Él nos traslada de las tinieblas a la luz, a un mundo completamente diferente, donde dice aquí que la gracia, por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros, que sigue ministrándonos, produce la justicia que nos lleva a la vida eterna en Jesucristo. Antes de conocer a Jesús, vivía yo como esclavo del pecado. Ven a ese pobre hombre que está ahí. Se ve como un hombre endemoniado de mente que está ahí está en el cementerio, está en el panteón, encadenado. Quiere tener libertad, pero no puede. Es esclavo al pecado. Quiere hacer lo bueno, pero no puede, porque ese esclavo está encadenado. Él no puede romper las cadenas. Así vivíamos nosotros antes de que llegara Jesús a tocar a nuestros corazones y a transformarnos. Pero luego llega Jesús, por medio de su muerte y su resurrección, rompe las cadenas del pecado en nuestras vidas y somos hombres y mujeres libres. Libres del pecado. Libres del pecado, esclavos de Cristo. Les voy a mostrar esta imagen que yo creo que hace como 4 años se lo mostré a ustedes y luego nunca se lo mostré de nuevo, pero yo creo que esto nos va a ayudar bastante a entender
cuál es mi identidad en Jesucristo y por qué sigue existiendo una guerra contra el pecado en mi vida. ¿Por qué no soy perfecto? Este es el hombre encadenado al pecado antes de conocer a Jesús. Así se ve. Está la carne, está el yo, está mi alma, mi corazón, mi persona, mi ego, y yo tengo pues carne y hueso, soy cuerpo, está la carne. Y lamentablemente vemos aquí que entre ese ser humano que no conoce a Jesús y Dios existe, ¿qué? Una barrera gruesa, impenetrable. ¿Quiere esa persona agradarle a Dios, conocer a Dios? No puede. ¿Por qué? Porque es esclavo ¿a qué? Al pecado. Y vemos esas flechas, que las flechas vienen de ambos lugares, de los dos lados, del corazón y de la carne. El corazón no puede agradar a Dios. El corazón ama el pecado. La carne también ama el pecado. Y por eso somos esclavos. Aunque yo quiera agradarle a Dios, simplemente no lo puedo hacer. Existe una barrera impenetrable entre esa persona y Dios. ¿Se acuerdan ustedes cuando vemos el Antiguo Testamento que entre el lugar santo y el lugar más santo había un velo? Que cada día de expiación, de propiciación, podía el sumo sacerdote ir una vez al año, entrar al lugar más santo. Tenía que matar animales y entregar sangre y pagar por los pecados de Israel para poder llegar al lugar más santo y llegar a la presencia de Dios. ¿Se acuerdan de ese velo entonces? Ese velo, no sé si lo saben o no, no era así como una cortina bien delgadita, que fácilmente se rompe. O sea, dicen las medidas que era un velo de más o menos 4 pulgadas de grosor, de grueso, de grueso, ¿verdad? Así de grueso, como una pared más que una cortina, una pared, estaba tejida con diferentes fibras, y dicen algunos expertos que uno podía poner un tráiler a un lado, otro tráiler aquí, poner una cadena en medio del velo, y 1, 2, 3, arranquen con todo el poder que tienen los trailers a ver si se puede romper el velo, y que simplemente no se podía romper, no se podía rasgar el velo. ¿Por qué? Porque así de serio toma Dios su santidad y le dice, para proteger a los seres humanos, no se acerquen a mí. No pueden acercarse si no es por mi gracia, si no los perdono. Así que existe, de la misma manera que existe ese velo entre el ser humano y Dios en el Antiguo Testamento, existe una barrera impenetrable entre el ser humano y Dios si uno no conoce a Jesucristo y es esclavo al pecado. ¿Quiénes dicen amén? ¿Quiénes dicen así vivía yo antes de conocer a Jesucristo? Los que dicen que no me están mintiendo, porque así vivimos todos antes de conocer a Jesús. Pero dice la palabra de hoy en Efesios 4 que ya dejen ese hombre viejo, porque ustedes no son ese hombre viejo. Hay un cambio drástico en sus vidas, porque ya vino Cristo Jesús. Ya vino Cristo y los transformó. Entonces vemos aquí cómo este hombre encadenado al pecado, esclavo del pecado, si acepta al Señor Jesucristo, y vean lo que pasa cuando aceptamos al Señor Jesús, vemos ahí ese punto, ese momento exacto cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, no en nuestras propias obras, en nuestra justicia. Confiamos en Jesús. Yo soy pecador, le he fallado a Dios y yo sé que no hay ninguna manera que pueda yo agradarle a Dios y llegar a su santa presencia, excepto lo que hizo Cristo Jesús por mí sobre esa cruz. Yo soy pecador, me arrepiento, yo recibo a Jesucristo como mi único Salvador. Entonces, en el momento que aceptas a Jesucristo, tú te mueres. ¿Que me muero, pastor? Pensé que yo resucitaba. No, pero tienes que morir primero. Somos crucificados con Cristo, como dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Yo he sido crucificado con Cristo, juntamente sepultado con Él. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Por qué? Porque ya mi hombre viejo está muerto. El chon viejo, pecador, mujeriego, mentiroso, orgulloso, quedó sepultado con Cristo Jesús cuando murió Jesús sobre esa cruz. Toda esa basura, toda esa suciedad mía quedó enterrada y pagada, cancelada por Cristo Jesús. Somos crucificados con Cristo, hay una muerte nuestra y luego somos resucitados. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí?
Vemos aquí que Dios mismo es el que envía al Espíritu Santo a tocar nuestro corazón, a enternecer este corazón endurecido, a que aceptemos a Jesucristo como nuestro Salvador y que reconozcamos, soy pecador. Eso solamente Dios lo puede hacer. Yo puedo traer yo un machete y amenazarlos y decirles, ¿eres tú pecador o no? Porque si tú me dices que no eres pecador, te voy a matar. Yo no soy pecador, yo no soy malo. Así es de orgulloso el ser humano. No quiere reconocer que no es perfecto, que somos pecadores. Entonces viene el Espíritu Santo. Esto es lo que llamamos la regeneración. Es el nacer de nuevo, ¿verdad? Es el nacer espiritualmente. La regeneración del Espíritu Santo viene desde el cielo, desciende, toca nuestros corazones y nos hace reconocer, wow, yo estoy mal, yo soy un pecador. Y nos hace aceptar a Jesucristo, arrepentidos de nuestro pecado. Cuando Jesucristo paga el precio de nuestros pecados sobre la cruz, nos reconcilia a Dios. ¿Y qué es lo que tenemos entonces como resultado? Una criatura nueva. ¿Una persona perfecta? ¿Perfecta sí o no? ¿Quién aquí es perfecto? No, una criatura nueva. Criatura nueva no significa que seamos perfectos, que nunca pecamos, que nunca le fallamos a Dios, pero sí una criatura nueva. ¿Por qué? Vemos la diferencia entre el viejo hombre y la nueva vida en Cristo Jesús, que dice en Ezequiel 36, 26 al 27, que Él tomará el corazón de piedra y nos dará un corazón de carne, un corazón nuevo. Entonces vemos que el corazón es diferente. Aquí el corazón es pecaminoso, lleno de pecado. El nuevo corazón que yo tengo en Cristo Jesús es un corazón puro que desea agradarle a Dios. Ahora, ¿cuál es mi problema? Yo soy una persona resucitada a vida nueva en Cristo Jesús, amén. Soy una criatura nueva en Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué sigo pecando? Porque pues yo sigo viviendo en el mismo cuerpo, en la carne que yo tengo aquí. Y esta carne lamentablemente es débil. Y existe como que una guerra civil entre lo que quiere mi carne y lo que quiere mi corazón. Entonces vemos todas las flechas, ¿verdad? Vemos las flechas que van del corazón hacia ¿dónde? Las flechas que van al corazón hacia, ya no existe esa barrera. Yo puedo amar a Dios, yo puedo desear agradarle a mi Dios. Él ya no está enojado conmigo, yo no soy enemigo de Dios, soy hijo, soy hija de Dios. Y le quiero agradar, le quiero servir. Entonces existe ese corazón puro, ese deseo de honrar a Dios. Pero porque vivimos nosotros en la carne, ¿de dónde van las flechas? Las flechas de la carne, ¿hacia dónde van? Hacia la carne nos quiere arrastrar, nos quiere llevar a pecar. Pero dentro de mi corazón yo quiero agradarle a Dios. Si ustedes leen la palabra en Romanos 7, yo creo que entenderán más o menos ese conflicto interno que tenía el apóstol Pablo. Yo quiero agradarle a Dios, pero no puedo. Lo que no quiero hacer lo hago y lo que quiero hacer no lo hago. ¡Ay de mí! Pobre hombre, que yo soy condenado. Pero dice, no, yo no soy condenado, porque Cristo Jesús me ha dado la victoria. Entonces existe, claro, ese conflicto. Y vemos también que hay flechas del corazón que van hacia ¿dónde? Hacia, que se están expandiendo, que están ejerciendo alguna influencia positiva hacia la carne. Entonces, lo que Dios ha puesto en mí, el Espíritu Santo que mora en mí, el corazón nuevo dentro de mí, está luchando contra los deseos pecaminosos de la carne. Está ejerciendo una influencia bastante fuerte. Y yo sé que yo soy cristiano porque yo vivo esto todos los días. Me dijo el hermano Abel, yo sé que él no es perfecto, pero me dijo, pastor, le doy gracias a Dios que él me tocó ahí estando en la iglesia de Antioquía. Que yo aquí regreso a México y cómo me reciben mis hijas y mi mujer, que ni me saludan ya, ni se preocupan por mí, y estoy yo mal con mi pie. Él dijo, si yo hubiera sido el mismo de antes, estaría yo metido en el bar tomando. Pero no. Yo quiero agradarle a Dios. O sea, hay algo en mí que está ejerciendo una influencia positiva hacia la carne que dice, yo no puedo seguir viviendo como vivía yo antes. Tengo que despojarme del hombre viejo, tengo que agradarle a Dios. Quiero agradarle a Dios. No obligadamente, sino voluntariamente. Yo quiero. No es que
que Dios me va a castigar, que lo debo de hacer obligadamente, bajo compulsión. No, yo lo quiero hacer, quiero agradarle a Dios. Un corazón nuevo, que late, que desea, que anhela las cosas de Dios. Entonces, ahí estamos nosotros. Sí, somos libres del pecado. Porque en fin no estamos encadenados ya a la iniquidad, a la inmundicia. Yo puedo agradarle a Dios. Si yo peco, es porque yo quiero. Y quiero que entiendan eso un momentito aquí, que al pecar, siendo cristiano al pecar, estamos diciendo a Dios, Dios, los placeres pasajeros del mundo me llenan más, me satisfacen más que hacer tu voluntad. Yo escojo el pecado, yo escojo, es como decir, por ejemplo, que Jesucristo está con una cena elegante, fina, invitándonos a comer con Él. Un filet mignon, un steak, qué sé yo, tantas cosas, y que nosotros estemos ahí metidos comiendo Coca-Cola y McDonald's. Es decir, no, esto me llena, esto me gusta a Dios. Eso es lo que hacemos cuando pecamos delante de Dios. Que ya hemos probado lo mejor, pero que nosotros conscientemente, intencionalmente decidimos, ¿sabes qué? No, le voy a desobedecer a Dios y voy a disfrutar de estas cosas. Somos libres del pecado, hermanos y hermanas, a servir al Señor Jesucristo en justicia. Esa es la realidad nuestra. ¿Y saben qué? Seguimos creciendo. Este es el proceso de la santificación. Vemos aquí que Dios no nos deja así como somos. O sea, nos sigue moldeando, nos sigue limpiando, lavando, purificando. Vemos cómo las flechas también vienen de parte de Dios al corazón, a ejercer una influencia positiva, a santificarnos, a purificarnos. Entonces ven, antes habían 2 flechas que iban hacia el pecado, pero ahora ¿cuántas flechas hay? El pecado está perdiendo su poder. Ya como que no me llena como antes, yo no siento esa atracción fuerte del pecado. No, yo quiero agradarle a mi Dios y Dios sigue obrando en mí. El Espíritu Santo me sigue llenando de deseos puros y buenos, de ser santo y apartado para la gloria de Dios. Y en fin, después de la santificación pues existe lo que es la glorificación. Algún día cuando llegamos al cielo seremos perfectos. Hasta la carne será glorificada y con todo nuestro ser, con el 100% de lo que yo soy, Dios es tuyo, te amo, te sirvo, ya no hay tentación, el pecado me puede llamar y no, solamente quiero servirle a mi Dios, solamente quiero ser yo santo y puro y apartado para mi Señor. Esa es la glorificación. Ahorita cantó el coro hoy día, ¿verdad? Que en un instante llegará Jesucristo y seremos levantados, alzados al cielo en la gloria con Él. Esa es la glorificación. ¿Y cuánto anhelamos nosotros llegar a esa meta final, verdad? ¿Quiénes aquí quieren ser perfectos así? 100% entregados a Dios. No hay tentación, que no importa cómo anden las mujeres vestidas, que yo me enfoco solamente en la belleza de Dios. Que me puedan invitar a 50 cervezas y cuantas copitas de vino y te amo, Señor Jesús. Que el enemigo habla mal de tu prójimo, chismes, ni cosas malas de esa persona. ¿Por qué lo voy a hacer? Aquí estoy en la presencia de Dios. Él me llena, Él me satisface. Entonces ese es el proceso del crecimiento, de la santificación de un cristiano. Entonces, ¿entienden ya un poco mejor su identidad en Cristo Jesús? ¿Quiénes somos nosotros en Cristo Jesús? Yo creo que estamos ahí. Estamos luchando contra la carne, contra el enemigo, contra las tentaciones y contra mí mismo, para agradarle a nuestro Dios. Esto es lo que está diciendo la palabra aquí en Efesios capítulo 4. Despónjense del hombre viejo. Esa ira que tú tienes, ese deseo de mentir y protegerte a ti mismo y verte bien delante de las personas, ya no lo hagas. Ese deseo de juzgar a la gente y pensarte tú mejor que los demás, que no le agrada a Dios, deja ese orgullo. Busque a Dios, busque agradarle al Señor Jesucristo. Ya no eres esclavo del pecado. Y gracias a Dios yo veo en sus vidas, hermanos y hermanas,
un crecimiento en cada uno de ustedes. Yo sé más o menos cómo eran ustedes, cada uno de ustedes, al llegar aquí a la iglesia de Antioquía, antes de conocer al Señor Jesucristo. Y me han contado de cómo eran antes, mucho antes, cosas horrorosas de cómo vivían, pensaban ustedes. Pero gracias a Cristo Jesús hubo un cambio en nuestras vidas. Ya no somos esclavos del pecado, somos esclavos en amor del Señor Jesucristo. Amén. Y algún día llegaremos a ser glorificados como el Señor Jesucristo. Ahora lo que yo quiero compartir con ustedes para concluir el culto de hoy es, yo creo que ustedes me están haciendo esa pregunta. Pastor, todo lo que usted predicó en este momento, pues yo lo entiendo. Yo sé que como cristianos tenemos que ser santos, que tenemos que luchar contra el pecado. Yo lo sé. Pero el problema es que yo no sé cómo tener victoria sobre el pecado. Pastor, yo soy débil, no sé cómo luchar contra este pecado específico que yo tengo. La impaciencia, la lascivia, la lujuria, la adicción al alcohol, a la droga, a la pornografía. Yo no puedo dejar de mentir, pastor. Ayúdame, ¿cómo puedo yo vencer este pecado en mi vida? ¿Cómo puedo yo tener victoria? ¿Cómo puedo yo ser santo? Vivir una vida agradable delante de Dios. ¿Será la respuesta el esfuerzo y la disciplina? Y si sabes qué, lo voy a hacer, lo puedo hacer. Y con tu propia fuerza, buscar la manera de deshacerte de todo lo malo en tu vida. ¿Tú crees que eso te va a cambiar? ¿Eso te va a dar la victoria ante la tentación? La respuesta está en Cristo Jesús, está en su gracia, está en su amor. Jesucristo nos transforma con su amor. Quiero compartir con ustedes acerca de una película vietnamita llamado 3 Seasons, 3 temporadas. Este es un ejemplo que da el pastor Tim Keller de Manhattan, Nueva York, sobre cómo el evangelio, cómo la sangre de Jesús, cómo la cruz del Señor Jesucristo nos cambia desde lo más profundo de nuestro ser, cómo nos da la victoria sobre el pecado. En la película existen varios personajes. El primer personaje se llama Hai, es este hombre que ven aquí con la gorra, sentado en lo que es su ciclo. Este es un ciclo. En Vietnam, en Guatemala, en otros países hay mototaxis. En Vietnam hay bicitaxis, que son más, yo creo que aún más económicos porque no necesitan gasolina. O sea, la gasolina son las piernas de uno. Entonces uno anda llevándole a la gente de un lado a otro y le pagan sus algunos centavos ahí por el pasaje. Entonces este hombre Hai es un conductor de bicitaxi, un hombre humilde, un hombre pobre, sin educación. Y él, haciendo su trabajo, de repente un día conoce a una mujer que se ve muy bella, que se llama Lan. Empieza a hablar con ella, la empieza a conocer un poco, y resulta que Lan es una prostituta, que ella va a los hoteles más elegantes, más finos, más caros, a acostarse con hombres, con sus clientes. A Hai no le importa, él está enamorado de ella, la quiere, tal como es. Le empieza a hablar y le habla, le empieza a conocer. Esta mujer Lan le dice a Hai, ¿sabes qué? No quiero que tú tengas, que me tengas lástima, porque yo soy fuerte, yo soy una mujer trabajadora y yo solamente por un tiempo voy a trabajar en esto, pero ya cuando ahorro suficiente dinero, vas a ver que voy a ser una mujer exitosa. Es algo temporal. Tú me ves así como que soy prostituta, pero tú vas a ver que voy a dejar esto. Ella viene de una familia muy pobre, muy humilde, y ella piensa que el dinero la va a llenar, le va a dar esa satisfacción. Obviamente está completamente equivocada, que el dinero y la riqueza le va a dar lo que ella quiere, pero esa es su manera de pensar porque ella se crió en ese ambiente y no tenía nada. Porque muchos de nosotros también igual vivimos de esa manera. No teníamos ni zapatos, ni para comer,
Entonces llegamos a los Estados Unidos pensando que el dinero, que el tío Sam nos iba a dar esos dolaritos y que se iba a resolver todo. Y que me iba a llenar y yo ser feliz, y vivimos con esa obsesión hacia el dinero. Pero qué triste, ¿verdad? Vemos aquí a Lani, decimos, qué triste. Sabemos que no la va a llenar. Igual nosotros pensamos que el dinero nos va a llenar. Qué triste que vivamos de esa manera. Bueno, de repente, pues, este joven Jai, ese bici taxista, le dice a la mujer: no te quiero faltar al respeto, pero una pregunta, ¿eh? No tienes que responder si no quieres, pero ¿cuánto cobras por noche? ¿Cuánto dinero te estás ganando? Y ella le mira y le dice: ¿y tú por qué quieres saber? Tú ni tienes dinero, o sea, ¿cómo vas a pagar una noche conmigo? No. Dice: no es porque quiera yo acostarme contigo, te estoy preguntando que ¿cuánto cobras? Dice, $50. Luego, este joven Jai escucha a través de sus amigos que tienen una competencia de bicitaxis, una carrera de bicitaxis, y que hay un premio. Entonces él con sus amigos dice: ok, vamos a participar, vamos a entrenar, y está ahí en su bicitaxi, voy a ganar. Ya llegando casi al fin, a la meta final, hay 3 personas que están al liderato. Está el amigo de Jai, de primer lugar, está un enemigo de Jai en segundo lugar, y Jai está en tercer lugar. Ya justo antes de cruzar la meta final, de repente a su amigo, la bicicleta de su amigo, se le revienta la cadena. Y ya ve que no va a poder ganar el primer lugar. Entonces él mira hacia atrás y él ve que está su enemigo en segundo lugar y su amigo Jai de tercer lugar. Entonces él ya dice: ok, si yo no puedo ganar, entonces que gane mi amigo. Y él está mirando bien, se está fijando en el enemigo que viene de segundo lugar, y de repente chocan y se van volando los dos. ¿Y quién cruza la meta final del primer lugar en su bicitaxi? ¿Quién? Jai. Le dan su premio, $50. Se va a la tienda, compra unos regalitos, lo mete en una cajita y ella todo emocionado, ¿verdad? Y ya como que el que está viendo la película como se siente un poco incómodo, como que ay, no quiero ver esto, ¿por qué? Él llega a la mujer, a Lani, y le dice: vamos al hotel. Y ella dice: ¿qué? Mire, aquí tengo $50. Y ella como que dice: no quiero, pero necesito ese dinero. Aquí se mete con Jai al hotel, a la habitación. Después Jai le dice: aquí te traje un regalo, tome. Y le da esa caja. Encuentra un vestido y le dice a la mujer: ponte ese vestido. Se va al baño, se cambia, se pone el vestido. Después le dice: acuéstate aquí en la cama. Y ya como que el televidente se pone bien nervioso y que: ay, no, yo no quiero ver lo que va a pasar. Y no pasa lo que uno está esperando, porque este hombre, Jai, este pobre bicitaxista, le dice a la prostituta: quiero que sepas algo, yo no estoy pagando $50 para usarte, porque quiero tener relaciones sexuales contigo. Tú me habías dicho que tu sueño era algún día quedarte aquí en este hotel, en este cuarto, sola, sin ningún hombre. Tú me lo habías dicho, ¿te acuerdas? Y ella dice: sí. Yo voy a usar estos $50 para darte lo que tú quieres. Quédate aquí sola hoy. Aquí tengo la cena preparada. Mañana te van a traer el desayuno. Descansa. Es lo que tú siempre has querido. Descansar aquí en la habitación sola, sin ningún hombre que te abuse, que te manipule, sola. Y así se queda así como que: ¿en serio? ¿Qué está? Pero está tan cansada que se duerme, se tira en la cama, se duerme la mujer. Se despierta en la mañana y ve que Jai no está ahí, ve la comida preparada para el desayuno y le toca el corazón. Y pasa algo. Aunque ella quiera regresar a la prostitución, no lo puede hacer.
porque ha experimentado algo tan bello, tan maravilloso, infinitamente mejor que la prostitución, que el dinero, que todas esas cosas. Y aunque ella quiera, aunque su carne diga, ve por el dinero, algo en su corazón dice, no, porque hay algo mejor que me ha cambiado. Ya no voy a seguir siendo prostituta. Y pues al final de la película, este hombre Jai, hombre humilde, le pone su venda a la mujer, a la prostituta de Lan, y le dice, vamos, te voy a llevar una sorpresa. Se va en su bicitaxi, él la lleva lejos hasta llegar a un lugar donde se ven estas flores rojas. Y la mujer se enamora y dice, ¡ay, qué bello, gracias! Y pues así se termina la película. Les hice la pregunta, ¿cómo puedo yo ganar la victoria sobre el pecado? ¿Cómo puedo yo dejar de ser una persona tan orgullosa? Ser una persona tan mentirosa, ser una persona tan egoísta, ser una persona enojona, impaciente, una persona adicta al alcohol, a la pornografía. ¿Cómo puedo dejar todo eso, pastor? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Qué parte de la Biblia tengo que leer? ¿Qué meditación tengo que hacer? ¿Cómo tengo que ayudar? ¿Qué tengo que hacer yo para poder llegar a ser una persona santa y perfecta? Mi respuesta que les doy a ustedes es esta. Acuérdate del amor de Jesucristo para ti. Y eso te dará la victoria sobre el pecado. ¿Cuál es el problema? Que no nos acordamos del amor de Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Somos demasiados olvidadizos. No nos acordamos del precio que Él pagó para darnos la libertad del pecado, para darnos la salvación. Vemos esta película y nos llenamos de maripositas y ay, qué lindo, pastor. Ese amor tan perfecto de un bicitaxista. Nos conmueve, nos toca el corazón. Hermanos, esto es pura ficción. Esto no es la verdad. O sea, es un invento de un productor de películas que escribió esta película y pum, se la hizo, ¿y qué? Esto no es verdad. Y este pobre bicitaxista solamente tuvo que pagar $50 para darle a esta mujer una noche en un hotel. Y estamos ya nosotros así como que, qué hombre más, wow, qué caballero, me quiero casar con un hombre así. Olvidándonos que ya nos hemos casado con una persona infinitamente mejor que ese hombre que se llama Jesucristo. Que Él no pagó $50 para darnos una noche en el hotel, pagó con su propia sangre y su vida para darnos una eternidad en el cielo. Y aún así pedimos más. Dios, deme algún poder espiritual para poder vencer el pecado. Quítame estos ojos porque ya no quiero mirar cosas que no debo de ver. Pero de verdad nos acordamos del amor de Cristo Jesús hacia cada uno de nosotros en la lucha contra el pecado. No puedo hablar por ustedes, pero yo diría en mi vida personal que yo no. Cuando estoy en la computadora y quiero ver una imagen, yo no pienso, Jesucristo murió por mí y me amó tanto. Él derramó su sangre por mí, tomó esa corona de espinas, Él tomó los clavos por mí. Yo no pienso eso. Me olvido de todo eso. Voy a satisfacer los deseos de mi carne. Me enojo con alguien, me quiero vengar, le quiero decir groserías. Tú me faltaste el respeto, tú no mereces mi amistad. ¿En qué pensamos? ¿En Cristo? No. Yo me voy a justificar, yo tengo la razón, tú vas a sufrir, porque tú me has dicho, por lo que tú has hecho. Por tu infidelidad, tú vas a sufrir. Me la vas a pagar. Pensamos en el amor de Jesucristo hacia cada uno de nosotros. Lamentablemente, no lo hacemos. ¿Dónde está el secreto? ¿Dónde está la clave para la victoria? No existe una fórmula exacta. No existe una poción mágica que les pueda dar a ustedes agua ungida, agua sagrada, santa, que les va a hacer a ustedes invencibles contra el pecado. No hay una oración que puedan ustedes orar cada día que los hagan inmunes al pecado. No. Es el amor y la gracia de Cristo Jesús. Amén. Así que en este momento vamos a meditar en la cruz, meditar en el sacrificio de Cristo Jesús. Pastor, es tan duro vivir como un cristiano aquí en este mundo porque hay tanta tentación. Y yo a veces me quiero dar por vencido, ya quiero
renunciar la fe cristiana. Porque es demasiado difícil, es demasiado duro, pastor. Ya no quiero sentirme yo incómodo cada vez que yo peco, pastor. ¿Cómo puedo yo vencer la tentación? No les voy a dar un libreto de 7 pasos específicos. No les voy a decir que ayunen hasta que rebajen 55 libras y ahí sí vencerán ustedes al pecado. No vengo aquí a decirles que reciban oración de mí porque mi oración tiene poder. Yo les digo, vuelvan al primer amor, que es siempre accesible, que siempre quiere sanarnos, tocarnos, llenarnos. Lo que pasa es que nosotros no queremos. Así que oramos en este día. Quizá algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos de corazón y decir: Dios, perdóname que busqué en tantos lugares diferentes la manera de vencer el pecado, menos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Perdóname, oh Cristo, que no valoro tu amor. No te agradezco por tu sacrificio. Que ando enamorado de las cosas del mundo, que yo sé no me van a llenar, que me van a destruir. Ayúdame, Señor Cristo Jesús. Sálvame una y otra vez. Libérame una y otra vez de esa tentación. Y ayúdame a agradarte a ti, una vida nueva, resucitada en ti, oh Cristo Jesús, una criatura nueva, para tu gloria y para tu honra. Santos, apartados del mundo, sagrados, limpios, puros delante de ti. Ese es mi deseo, Dios. Oremos juntos de esa manera antes de concluir el culto de hoy. Oremos.